Bienvenidos de vuelta. En la hora anterior hablamos de cómo la Tierra y el clima nos desafían. Ahora vamos a hablar de los desafíos que nosotros mismos como sociedad hemos puesto en el tablero. Actualmente Ecuador no enfrenta una sola crisis, sino lo que los expertos llaman una policrisis o un escenario de amenazas compuestas. Ya no es solo el volcán o la inundación. Ahora se suman la violencia criminal, los fallos tecnológicos y la degradación ambiental, todo ocurriendo al mismo tiempo. Empecemos con una amenaza que está a medio camino entre lo natural y lo humano, los movimientos en masa o lo que comúnmente llamamos deslizamientos. Estos desplazamientos de suelo son detonados por lluvias o sismos, sí, pero el desastre ocurre porque construimos carreteras o casas donde no debemos. Son muy comunes en la sierra y en vías críticas como la Aloag Santo Domingo. Un caso trágico y reciente que deben tener en mente es el deslizamiento de Alausí en 2023. Pero hay un caso aún más complejo, la erosión regresiva del río Coca. Tras el colapso de la cascada San Rafael, el río empezó a comerse su propio lecho hacia atrás, hacia arriba. Esto no es solo un problema ecológico. Ha destruido oleoductos y amenaza la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Para ustedes, esto significa zonas aisladas, dificultad extrema de acceso y un riesgo secundario muy alto para los equipos de rescate. Esto nos lleva directamente a las amenazas tecnológicas. Ecuador es un país petrolero y nuestra red de oleoductos, el SOTE y el OCP, cruzan desde la Amazonía hasta Esmeraldas, atravesando zonas geológicamente inestables. Cuando un deslizamiento rompe un tubo, tenemos un derrame de crudo. Esto contamina las fuentes de agua potable de las comunidades, generando un riesgo toxicológico masivo. Además, por nuestras carreteras circulan constantemente tanqueros con GLP y químicos peligrosos. Aquí es donde su formación debe incluir el manejo de la guía GR, la guía de respuesta a emergencias. Ante un evento con materiales peligrosos, su prioridad no es correr al paciente, es identificar el químico desde lejos y establecer perímetros, porque si se contaminan se convierten en pacientes. También debemos mencionar los incendios forestales. Aunque el fuego es un elemento natural, la gran mayoría de estos incendios son provocados por actividad humana, ya sea por quemas agrícolas que se salen de control o por pirómanos. Ocurren principalmente en la sierra durante la época seca. El impacto para el sistema de emergencias es una oleada de pacientes con intoxicación por monóxido de carbono, quemaduras y traumas en los bomberos que combaten el fuego. Pero, estimados estudiantes, hay una amenaza que ha cambiado fundamentalmente las reglas del juego para nuestra profesión en los últimos años: la violencia criminal organizada y las amenazas sociales. Desde la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024, debemos aceptar una dura realidad. Las ambulancias y los hospitales ya no son santuarios neutrales. Antes, el emblema de la Cruz Roja o la Estrella de la Vida nos protegía. Hoy podemos ser blancos de ataques, extorsiones o lo que llaman vacunas. Hemos visto incursiones armadas en hospitales para rematar a pacientes heridos de bandas rivales o para rescatar a detenidos. Ante esto, el Ministerio de Salud Pública implementó el Código Plata. Este es un protocolo de seguridad específico para proteger operaciones sanitarias en contextos de violencia. Ustedes deben conocer el flujograma de actuación de memoria. Todo empieza en el despacho. Antes de salir, deben preguntarse: ¿la zona es roja o de conflicto? ¿El incidente implica armas de fuego o riñas? Si la respuesta es sí, deben solicitar confirmación de resguardo policial al EQ 911 antes de ingresar. Al aproximarse a una escena potencialmente violenta, deben apagar sirenas y luces cuadras antes para no llamar la atención, lo que llamamos aproximación sigilosa. Y algo vital: siempre estacionen el vehículo orientado hacia la salida. Nunca se encajonen en un callejón sin salida. Si al llegar ven armas o una multitud hostil, la regla es clara: retirada inmediata. La seguridad del equipo es primero, y si lamentablemente caen en una situación de amenaza directa con armas, no se resistan, entreguen lo que les pidan. Su vida vale más que un monitor desfibrilador. Para gestionar todo esto, necesitamos herramientas prácticas. La teoría no sirve si no se aplica.
quiero que incorporen dos instrumentos a su rutina diaria. El primero es el checklist de operación en zonas de ceniza. Si les toca trabajar cerca de un volcán activo, deben saber cuidar su unidad. Por ejemplo, revisen el filtro de aire del motor a diario. Cubran la toma de aire con una media de nylon para que actúe como prefiltro. Y un error de novato que les costará caro: nunca usen los limpiaparabrisas en seco sobre un vidrio con ceniza, porque lo van a rayar irremediablemente. Laven con abundante agua primero. Además, recuerden que la ceniza daña los frenos, así que límpienlos con aire a presión cada 48 horas. La segunda herramienta es la matriz de riesgos o matriz IPERC aplicada a su base operativa. No esperen a que venga un experto a decirles si su base es segura. Háganlo ustedes. Identifiquen la amenaza, por ejemplo, inundación por lluvia intensa en el hangar. Evalúen la probabilidad del 1 al 3 y la severidad del 1 al 3. Multipliquen esos valores. Si les da un riesgo alto, propongan medidas de mitigación, como mejorar los drenajes o elevar los equipos médicos sobre tarimas. También deben ser capaces de realizar una evaluación de seguridad estructural básica. Miren su lugar de trabajo con ojos críticos. ¿Hay grietas en forma de X en las columnas? ¿Hay humedad excesiva que corroe las estructuras? ¿Están las estanterías de la farmacia ancladas a la pared? ¿Los tanques de oxígeno tienen cadenas? Estas son preguntas de vida o muerte durante un sismo. Para ir cerrando esta unidad, quiero reflexionar sobre el propósito final de todo este contenido. ¿Para qué estudiamos tipologías de amenazas? Para profesionalizar su toma de decisiones. Queremos transformar al tecnólogo en emergencias de un simple operador que sigue instrucciones a un analista de riesgos operativo. Un profesional que entiende que un sismo en la costa puede generar réplicas y tsunamis. Toma decisiones logísticas diferentes a uno que solo piensa en poner vías intravenosas. Además, esto es una cuestión de soberanía sanitaria y resiliencia. Ecuador necesita profesionales que sepan operar en su realidad geográfica compleja. Un sistema de ambulancias que colapsa ante una caída de ceniza porque se dañaron los motores no es resiliente. Y finalmente, el manejo de esta terminología técnica les permitirá integrarse eficazmente en los puestos de mando unificados. Cuando hablen con bomberos, policía o fuerzas armadas y usen correctamente términos como amenaza, alerta o vulnerabilidad, estarán elevando el perfil de su profesión y garantizando una mejor coordinación. Recuerden corregir los errores comunes. No digan desastre natural, digan amenaza de origen natural o desastre socionatural. No confundan alerta con alarma. La alerta es vigilancia, la alarma es acción inmediata. Y nunca subestimen amenazas secundarias. Una erupción puede causar un lahar que rompe un oleoducto que causa un incendio. Es un efecto cascada. Y por favor, quítense esa idea heroica de yo salvo vidas, no me harán nada. En el contexto actual de violencia, el principio de realidad manda. La seguridad es proactiva, no es una esperanza mágica. Con esto cerramos el contenido sobre la tipología de amenazas. Espero que ahora, cuando vean una noticia sobre el volcán o sobre el niño, no lo vean como espectadores, sino que en su mente ya estén calculando riesgos y preparando sus equipos. Nos vemos en la próxima clase.